Gloria a Dios. Gloria al Señor. Escriba allí los que toman apuntes en su agenda, tocados por Dios. Amén. Quiero compartir en esta mañana un corto mensaje de la palabra de Dios, pero que de seguro va a bendecir su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está preparado? ¿Cuántos están preparados? ¿Tú viniste por un mensaje, sí o no? Entonces prepárese a recibir un mensaje del cielo hoy, de parte de Dios. Cuando yo leo este pasaje, no solamente este, sino otros pasajes que coinciden con estos versículos bíblicos, nace una pregunta y un signo de interrogación que siempre me hice la pregunta. Porque la Biblia dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea y pasaba por una aldea. Dice que a su encuentro salieron 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10. Amén. 10 hombres condenados a morir de lepra, una enfermedad terminal. Estaban en un lugar llamado leprosarios, donde la gente era llevada, una vez detectada la lepra, eran llevados a aquel lugar. Eran arrancados del seno de su familia, sin ninguna compasión ni medición de nada. Entonces, si era el hijo, era sacado de la casa sin importar la edad que tuviera. Si fuera un niño, un bebé, un anciano, un adulto, un joven, era llevado a un lugar que llamaban leprosarios. Y allí eran encerrados, cautivos, encarcelados, porque la lepra era prendediza. Amén. Entonces, aún en contra de su voluntad, eran llevados y sacados para siempre. Nunca más volverían a casa. Nunca más volverían a ver a sus hijos. Jamás morirían sin verlos, nunca más, ya que jamás se podrían acercar a ellos. Y la ley de Moisés dice: manda matarlos a piedra aquel que se acerque a más de 100 metros de distancia, un leproso, a una persona sana. Eso significa que aquellas personas nunca más volverían a poder abrazar a sus padres ni a sus hijos. Aquella mamá que una vez tenía lepra era arrancada y sacada y llevada a un leprosario, nunca más volvería a ver a sus hijos. Entonces la situación era extrema, era terrible. Tener lepra era condenado a muerte. Por eso aquellos 10 hombres se pararon, en otro pasaje dice, a distancia de un tiro de piedra, es decir, 100 metros. Y alzaron la voz. Por eso dice la Biblia que alzaron la voz gritando: Jesús, tenga misericordia de nosotros. Entonces Jesús dice, no ora por ellos, no pasa nada, pero Jesús le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué está diciendo Jesús? Vayan a los sacerdotes. Ellos no podían entrar a la ciudad y mucho menos entrar al templo, pero Jesús los está mandando a entrar al templo sin ser sanados. Aquellos hombres deciden, de alguna manera piensan y dicen: bueno, dicen que ese es el Mesías, resucita muertos, levanta paralíticos, hemos escuchado cuántos leprosos ha limpiado, y si ese hombre dice que vayamos, entonces vamos. Si nos quedamos, estamos condenados, igualmente nos van a matar y aquí vamos a morir también. Así que estos hombres deciden irse a la ciudad. Y sucede un milagro. Dice la Biblia que mientras caminaban hacia la ciudad, la lepra iba desapareciendo de su cuerpo, lo que significa que cuando llegaron a la ciudad, la lepra había desaparecido completamente. El Señor les había limpiado de la lepra. Un milagro extraordinario. Pero no quiero enfocarme tanto en eso. Quiero hablar de lo que me preguntaba por tanto tiempo, y lo que ese signo de interrogación que aparecía cada vez que yo leía este pasaje de la Biblia es el siguiente: el por qué uno de esos 10 hombres regresó a Jesús. 9 de ellos nunca más volvieron. 9 de ellos se fueron a sus casas, a sus familias, se fueron a reencontrarse con su gente. Pero uno de ellos, dice la Biblia que uno de ellos regresó a Jesús. Y entonces es la pregunta: ¿por qué volvió a Jesús? Ya estaba sanado.
ya estaba sano. No había lepra. Había sucedido el milagro. Entonces, ¿por qué regresaría a Jesús? Entonces me puse a analizar y hacer una evaluación el por qué motivo este hombre vuelve. Porque es la situación de muchas personas cristianas hoy en día. Es la situación de muchas personas las cuales en algún momento son bendecidos y no regresan. Son personas que son sanados. No se imagina la cantidad de personas en mi vida ministerial que han pasado. Una vez fueron sanados, nunca más regresaron. Fueron personas que fueron bendecidos grandemente. Estuvieron un tiempo en la iglesia, pero luego fueron bendecidos y un día se apagaron y nunca más regresaron a la iglesia. Son más los que nunca regresan que los que realmente regresan. Y es que cuando este hombre decide regresar a Jesús, ya no venía por una sanidad, ¿sabe? Ya no venía por un milagro, ya tenía el milagro. Ya no había una necesidad en él. Ya no estaba buscando algo material. Ya no estaba buscando una sanidad o una liberación. Ya era libre, ya era sanado, ya había sido bendecido. Este hombre regresa, mi hermano. Este hombre regresa no por una necesidad de salud o financiera o familiar. Él regresa por una necesidad de Dios. Y eso significa que uno de estos 10 hombres fue tocado por Dios. Óigame bien, tocado por el Espíritu Santo. Una persona tocada por Dios es una persona que ya no busca a Dios por un recurso, ni por una sanidad, ni por un milagro. Y es ahí donde el cristianismo toma una forma totalmente diferente. Es cuando la oración de una persona es transformada completamente. Es cuando la adoración y la alabanza de una persona es cambiada y transformada. Es aquellas personas que ya no es por algo, sino es por alguien que vienen. Amén. ¿Me está comprendiendo? Y este hombre regresó. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies. Había una profunda devoción hacia Dios. ¿Sabe? La gente dejó de tener devoción por Dios. Yo conozco la mayoría, el gran porcentaje del cristianismo dejaron de tener una pasión por Dios. Y la mayoría de personas realmente se congregan o asisten o buscan una oración es por una necesidad, pero ya no es por una devoción hacia Dios. Cuando yo veo los pasajes de la Biblia, las historias bíblicas, encontramos hombres que tenían una terrible devoción, una pasión por Dios extraordinaria. Hombres que estaban dispuestos a morirse por Cristo. Hombres que estaban dispuestos a entregar su casa, a entregar su plata y a entregar sus propios hijos en sacrificio, así como lo vemos en la historia de Abraham. Hombres que ya su vida había sido transformada. Eran hombres tocados por Dios. Eran hombres que habían sido ministrados por la presencia de Dios y se habían convertido completamente, se habían transformado completamente y podían decir, como lo dijo Pablo, el gran apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo creo que ese debe ser el verdadero cristianismo, porque el cristianismo puede estar basado muchas veces en una religiosidad o en un mandamiento de hombres. En otras personas el cristianismo se basa más en miedo. Tengo miedo de morirme e irme al infierno, por eso voy a la iglesia. Pero no hay una devoción hacia Dios. No hay un convencimiento. No hay una certeza completa de la presencia y de la realidad de Dios. Así que este hombre regresa ya no por una sanidad. Este hombre estaba tocado por Dios. Este hombre ahora viene y se postra ante los pies de Jesús. Viene y se postra a sus pies. Está rindiendo su vida. Su vida nunca jamás volvería a ser la misma. Había sido transformado su modo de buscar a Dios, su modo de adorar, su modo de orar, su modo de buscar esa presencia.
Yo encuentro personas que para ellos es un martirio, es un sacrificio, es tener que ir a la iglesia. Otra vez llegó domingo y toca ir a la iglesia, y otra vez es domingo y toca ir a orar. Y son personas que no tienen devoción por Dios, sino usted los ve orando el día que tiene problemas. Usted lo ve metiéndose con Dios el día que las puertas se cierran. Y entonces usted le ve buscando algún líder o buscando una oración de alguien porque tiene problemas. El diablo lo tiene bajo presión y lo tiene arrinconado, y por eso anda buscando ayuda desesperadamente. Pero él no cree en Dios, él tiene miedo de lo que está pasando. No son personas convertidas, no son personas que realmente tienen una necesidad de Dios. Quiero que cierre un momentico sus ojos, levante su mano derecha al cielo en esta mañana. ¿Por qué has venido? ¿Qué es lo que lo trae a este lugar? ¿Qué es lo que lo hace levantar sus manos? ¿Qué es lo que hace adorar? Porque en esta mañana, más que cualquier otra cosa, debía haber en nosotros una devoción, una pasión y un profundo deseo de encontrarme con Él. Es el profundo deseo de tener un encuentro con mi Dios. Se ha convertido como el aire que respiro. Es una necesidad en mi vida. Déjeme decirle que su cristianismo ha sido transformado completamente. Déjeme decirle que su vida nunca jamás volverá a ser la misma. Ni las crisis, ni los problemas, ni la necesidad, nada te volverá a afectar en tu vida. Porque tú no eres cristiano porque le ayude Dios. Tú eres cristiano convencido de que Él es Dios, de que Él es el Señor. Y yo estoy convencido, y déjeme creer eso. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quizás te has encontrado que a pesar de los problemas, a pesar de las diversas situaciones difíciles, y aunque no suceda el milagro, si no te has dado cuenta, yo te lo voy a recordar en esta mañana. Si no te has dado cuenta, aunque no se abra la puerta, y aunque no sucedan milagros, y aunque no haya una respuesta del cielo, volvemos a levantar nuestras manos. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué estamos adorando si no hemos sido sanados quizás? ¿Sabe por qué? Porque tú no eres un cristiano por necesidad material, financiera o sanidad. Tú eres una persona convencida de Dios. No necesita un milagro, no necesita una sanidad, no necesita una intervención de Dios. Usted simplemente ya creyó, hermano. Amén. Y siempre, a pesar de que pataleemos, a pesar de que quizás de pronto reneguemos, al atardecer de cada día volvemos otra vez a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros ya no sabemos vivir sin Dios. Amén. Para nosotros es una necesidad Dios en nuestra vida. Ya se convirtió en una necesidad. En una ocasión me encontraba en un momento muy difícil, y todo lo que yo esperaba que saliera, nada salió. Y aquel día me monté allá en Bogotá en un colectivo, y las lágrimas salían de mis ojos porque estaba tan mal, estaba tan cargado, estaba tan desilusionado. Sin embargo, allí en ese colectivo cerré mis ojos y me encontraba siempre hablando con Dios. ¿Por qué? Yo decía, no me hizo el milagro, no me bendijo, no me abrió las puertas, no pasó nada. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Él? ¿Por qué no puedo dejar de invocarlo? ¿Por qué no puedo dejar de lado la Biblia? Y me di cuenta que eso ya hacía parte de mí. Y entendí por primera vez al apóstol Pablo cuando decía, es que ya no vivo yo. Amén. Es que Cristo es el que ahora vive dentro de mí. Este hombre regresó, y porque el toque de Dios lo convirtió y lo transformó. Hubieron 9 que nunca regresaron, jamás.
Pero este hombre volvió y se postró a los pies de Jesús. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 8. Quiero mostrarle allí una maravillosa historia en esta mañana. Evangelio de Juan, el capítulo 8. El versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en que le arroje la piedra a esta mujer. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. De pronto hubo un silencio, la algarabía, las amenazas de muerte habían cesado. Nadie había allí. Se encontraba aquella mujer en el piso llorando y Jesús allí sentado frente a ella. Nadie más estaba allí. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué respondió ella? Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí termina la historia de aquella mujer. Eso es lo que muchos pensaron cuando terminaban el último versículo de la historia. Aquella mujer se levanta y sale corriendo. Aquella mujer no había sido condenada. Esa mujer estuvo en las puertas de la muerte. Estaban listos para botarle la piedra. Ya la tenían allí para matarla. Pero algo sucede en ese momento. ¿Qué es lo que no se ve? Es algo que no se puede ver. Es algo que solamente se siente. Amén. Se siente. Y esta mujer se levantó, y quizás aquellas personas que de pronto estaban por allí mirando, de seguro algunos de sus discípulos, pensaron que nada más había pasado y que eso era todo, que había terminado la historia de aquella mujer. Y muchos dirían: qué salvada la de esa mujer, qué salvada la de esa mujer. Pero algo sucedió en aquella mujer cuando estaba allí sola con Jesús. Ya no estaban los hombres listos para matar la piedra. No había quien la condenara. Jesús le exime de toda culpa. Yo tampoco te condeno, dice Jesús. No eres culpable, ve y no peques más. Y esta mujer se levantó y se fue. Pero cuando leemos nosotros cuidadosamente Lucas capítulo 7, que quiero que vayas allí por favor, porque reaparece una vez más esta mujer en Lucas capítulo 7, y es la pregunta que vuelve y nace: ¿por qué regresó esa mujer? ¿Por qué volvió aquella mujer pecadora a Jesús? Ya había sido perdonada, no la había condenado, no la estaba acusando. ¿Por qué regresó? ¿Sabe algo? Yo pienso que ese es el milagro más grande que le puede pasar a una persona, y la bendición más grande es el ser tocado por Dios en su alma, en su espíritu. Más que un milagro de sanidad, porque yo he visto paralíticos que se levantan y sus patitas se lo llevan de punta al infierno, nunca más vuelven. ¿Ah?
Yo he visto personas sanando de cáncer terminal. Yo he orado por ellos cuando les daban 3 días de vida, 2 días de vida. Otros ya estaban desahuciados. Lléveselo para que se mueran las próximas horas. Y hemos orado por ellos, y de momento comienzan a ser sanados y comienzan a ser liberados del cáncer, y el cáncer desaparece de su cuerpo. Pero una vez se pueden levantar, nunca más regresan a Dios. ¿Por qué otros, una vez tienen ese encuentro, nunca jamás pueden volver atrás? Y eso es lo que yo llamo una persona tocada por Dios. Ese es el milagro más grande. Su cristianismo es transformado. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es tener que aguantarse un mensaje como el que yo estoy dando hoy sin ser tocado por Dios. Una persona que va a estar pensando en el centro comercial, estar pensando en fulanita o en fulanito, estar aquí casi obligado, porque él no siente, porque no hay una pasión, porque no hay un fuego ardiendo en su corazón, porque no hay un profundo deseo de estar en la presencia de Dios. Se lo digo porque los primeros días que yo iba a la iglesia se me había convertido en un martirio estar allí mientras la gente saltaba y danzaba, y a mí me pareció una estupidez lo que esa gente hacía. ¿Ah? A mí me parecía una estupidez, una falta de oficio. Me amargaban esos cultos. Pero todo es cambiado y todo es transformado en mi vida cuando el Espíritu Santo viene a mí y tengo un toque especial de Dios y me transforma de adentro hacia afuera. Y comienza a haber una necesidad y un amor tan profundo por Dios y una pasión por Dios, que yo quería ir en el bus leyendo la Biblia. Yo quería estar leyendo libros. Yo quería estar, corría y me arrodillaba por horas en la presencia de Dios. Mi vida cristiana había sido cambiada y transformada. Dios se había revelado a mí. Quizá usted no ha tenido nunca una revelación de Dios, un toque del Espíritu Santo. Por eso el cristianismo es algo obligado para usted, es algo que realmente no le nace. ¿Sabe qué decía el rey David, el siervo, el ungido de Dios? Decía: una cosa le demandé a Dios, y no fue un milagro, ni una liberación, ni una bendición. Dijo: una cosa he demandado a Dios, que esté yo todos los días en el templo de Jehová. Todos los días. Este hombre era un apasionado. Usted no puede entender eso porque no se puede ver. Se tiene que sentir, hermano. Amén. Es algo que se siente adentro. Es una necesidad. Es un amor. Es un celo por Dios. Es una pasión profunda. Es aquella persona que está dispuesta a salir en defensa por Cristo, por el cristianismo, ante su familia y ante la abuela y ante todo el mundo, hermano. Porque es algo que está dentro de él. A él no le digan que Dios no existe porque lo ofende, hermano. A él no le diga que Dios no puede hacer milagros, porque no hay ofensa más grande para una persona tocada por Dios que usted le diga que Dios no le puede hacer ese milagro. Es mejor que le pegue una cachetada que usted le diga que no se puede, hermano. Amén. Levanta tu mano derecha al cielo. Dígale: Señor, toca mi vida hoy. Dile: Señor, necesito ser tocado por el Espíritu Santo. Dile: Señor, necesito hoy que te reveles a mi vida. Tú eres real, Señor, te quiero conocer. Díselo allí. Habla con Él, cierra los ojos, habla con Él y dígale: te quiero conocer, Señor. Quiero que te reveles a mi vida. Te quiero sentir. Quiero que hables, te quiero escuchar hablar, Señor. Quiero que me muestres tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 7 versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aparece aquella mujer por primera vez, por segunda vez en la Biblia. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Los grandes estudiosos, teólogos, eruditos de la Biblia pueden conectar a esa mujer que fue sorprendida en adulterio con esta mujer que está a los pies de Jesús. Y mira lo que está diciendo la palabra. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Qué tremendo. Jesús es invitado a una cena.
Un fariseo hipócrita se esfuerza en hacerle una gran cena al Señor. Una gran cena. Jesús acepta aquella cena y está Jesús a la mesa comiendo. Imagínese usted ese cuadro. Jesús está comiendo a la mesa. Es el invitado especial. Allá hay personas muy importantes con él sentadas a la mesa. Pero de pronto aquella cena es interrumpida por una mujer que, sin importar lo que estaba sucediendo, lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando, aquella mujer irrumpe y entra a aquella cena y se postra a los pies de Jesús, interrumpiendo aquel momento, pero trayendo consigo un frasco de alabastro fino y puro. ¿Se ha hecho la cuenta de cuánto podría costar ese perfume de alabastro, perfume puro? Hoy equivale quizás a 9 millones de pesos, ya que no era un frasquito como uno cree que era un frasco de perfume. Era casi una vasija de barro, donde allí se sacaba la esencia pura del perfume y luego se sacaban muchísimos perfumes para la venta. Y eso equivalía a mucho, mucho dinero. Hoy se hace la cuenta que quizás unos 9 millones de pesos había entre ese frasco. Y aquella mujer trae lo más valioso, lo mejor. Ella dice: ¿cómo puedo yo honrar a ese ser? Porque cuando ella estaba allá en la presencia de Jesús y todos aquellos hombres con una piedra en la mano, esa mujer es tocada por Dios. Esa mujer se levanta de allí, pero algo había pasado dentro de ella. Esta mujer tenía que volver a Él. Quizás eso la desesperaba, la atormentaba. Esa imagen del rostro de ese hombre que le había dicho: tampoco te condeno, ve y no peques más. Aquel hombre que con tanto amor la miraba por primera vez. Ese amor de padre, ese amor con misericordia. Y esa mujer se levantó y quizás esas noches no podía dormir de pensar en ese ser. Ella había sido tocada, algo había pasado dentro de ella. Y ella comienza a pensar: ¿cómo puedo yo honrarlo? ¿Qué puedo hacer yo por él? Y piensa que lo más valioso que tiene en su vida es aquel perfume puro. Y entonces va donde está Jesús cenando, irrumpe en aquella cena, entra, toma ese perfume, rompe el frasco en presencia de todos. En otro pasaje dice que toda la casa se llenó de ese perfume impresionantemente. Sabemos que era de mucho precio, porque Judas dice: no se hubiera podido vender ese perfume. Qué desperdicio que hace esta mujer, dijo Judas. No se hubiera podido vender ese perfume y darle comida a los pobres. Imagínense lo que podía valer ese perfume entonces. Pero esa mujer trajo lo mejor y lo más valioso, porque una persona tocada por Dios da todo por Dios. Una persona tocada por Dios está dispuesta a hacer lo que sea por Dios. Una persona tocada por Dios no le importa el sacrificio que tenga que hacer por Dios. Pero cuando una persona no es tocada por Dios, es una persona que le cuesta hacer algo por Dios y para Dios. Es una persona que estar 1 hora y media en la iglesia es un problemonón. Son personas que no es su pensamiento, no es Dios. Aquella mujer rompe ese frasco de perfume, lo derrama. En una versión dice que sobre sus pies, en la versión de Juan dice que sobre su cabeza. Imagínense cómo quedó Jesús lavado en perfume. Esta mujer quería honrar a su Dios. Esta mujer había sido tocada. La gente pensó que nada había pasado porque no se ve. Es que se siente. Estuve predicando en una célula de oración donde una mujer me dijo: pastor, quiero que vayas a mi casa. Le he reunido toda mi familia para que le prediques. Efectivamente fui allí y habían unas 14 personas en ese lugar. Entonces estuve allí por espacio de 1 hora y media. Les prediqué la palabra. Aquella gente lloró, se quebrantó. Muchos hicieron oración de fe. Y cuando ya terminamos, me senté y me dijo: estoy muy triste. Le dije: ¿por qué estás triste? Me dijo: porque mi hijo mayor no quiso salir de su cuarto. Él se opuso a esta reunión, maldice a los evangélicos, los odia. Y dijo que no iba a participar de eso. Ella dijo: pero yo sigo orando por mi hijo.
Entonces terminé la reunión, le hice la invitación a todos. El domingo los espero en la iglesia, un culto maravilloso y glorioso. Allá los espero. Ni uno fue. Ninguno fue. Cuando terminé el culto me trajeron un muchacho para que orara por él. Pastor, que ore por este muchacho. Entonces me lo trajeron y le dije: ¿cómo te llamas? Me dio el nombre, oré por él, y cuando comencé a orar comenzó a llorar. Se quebrantó y comenzó a llorar. Terminé de orar y me abrazó y me dijo, le dije: Dios le bendiga, espero que regrese. Y me dijo: es que lo que usted decía el día tal en mi casa. Le dije: ¿cómo así que en mi casa? Me dijo: yo soy el hijo de la señora tal. Yo era el que estaba allí en ese cuarto, pero yo escuchaba todo. Dijo: pastor, no sé por qué desde ese momento no he dejado de llorar. No sé qué pasa dentro de mí, me estoy enloqueciendo. Es un deseo, se despertó un amor en mi vida. Es un deseo de llorar, es una necesidad de Dios. Hoy, antes de entrar a esta iglesia, pasé 3 veces por al frente, porque algo me decía: no entre, pero hay otra fuerza dentro de mí y decía: entra, que es lo que necesitas. Nadie supo lo que estaba pasando mientras yo predicaba, mientras ese muchacho estaba por allá en esa pieza encerrado. Nadie lo vio. Pero cuando una persona es tocada por Dios, sucede eso. Este hombre fue tocado por el Espíritu Santo. No estaba presente allí, pero estaba escuchando la palabra de Dios. Dios le estaba tocando su vida. Ese muchacho se convierte, es el único de su familia que se convierte al cristianismo. Esta mujer está tocada por el Espíritu Santo. Así que trae lo mejor que tiene y lo derrama sobre la cabeza, en los pies de Jesús. Levanta tu mano derecha al cielo, cierra tus ojos un momentico, porque su cristianismo no puede ser el mismo del año pasado. Usted no puede ser la misma evangélica de hace 3 meses. Usted no puede ser el mismo cristiano que hace oraciones fofas, oraciones desalentadas, de pereza, argumentado, lleno de pepitas, con 1000 excusas perfectas para no ser cristiano y para no asistir a la iglesia y para no convertirse. Una persona me decía: es que me defraudaron en la iglesia, me defraudaron. Le dije: entonces decidiste ser defraudado al infierno, ¿es así? Decidiste defraudado al infierno. Usted decidió el infierno porque otro falló, porque otro pecó y porque otro le quedó mal, ¿es así? Decides irse una eternidad al infierno simplemente porque otro falló. Le dije: escapa por tu vida. No seas insensata, escapa por tu vida. El cristianismo es personal. Tú no entras al cielo con un grupito, tú entras sola a dar cuentas en la presencia de Dios. No entras ni con tu marido, ni con tus hijitos, ni con tu esposita. No entras solito. Allí te condenan o te salvan solito. Allí pasa de la muerte a la vida solito, o de la vida a la muerte solito. Allí nadie está contigo. El cristianismo es personal. La salvación es personal. Así que allí, con tu mano levantada, dígale: Señor, toca mi vida, Señor. Toca mi vida, Espíritu Santo. Dile: Señor, necesito un toque especial. Necesito que me des a beber, Señor, de tu presencia en esta mañana. Dile: Señor, necesito que me des a beber de tu presencia. Toca mi corazón, Espíritu Santo, tócame. Ruégale a Dios en esta mañana que toque su vida, que toque su vida, y serás el cristiano más feliz. Un cristiano tocado por Dios disfruta todo, lo bueno y lo malo. Aleluya. Un cristiano tocado por Dios, cuando el toque del Espíritu Santo viene, le cambia la vida. Ya no necesitas el alcohol, ya no necesitas el cigarrillo, ya no necesitas el pecado. Eres tocado por Dios. ¿Sabe? Me levantaba a 3, 4 de la mañana solo. Me despertaba pensando en Dios.
yo había sido tocado por Dios. Me preguntaba si todos los cristianos evangélicos sentirían lo que yo estaba sintiendo. Pero no es así. Solo aquellos que son tocados por Dios, solo aquellos que Dios se les revela su vida, son hombres que radicalmente dejaron de beber trago. Son hombres que radicalmente dejaron de ser pecadores. ¿Crees tú que esta mujer volvió a pecar? Nunca más. Esta mujer estaba siendo tocada por Dios. Esta mujer, si le hubieran pedido la vida por Cristo, la da. Porque un hombre y una mujer tocada por Dios es una persona dispuesta a lo que sea por Cristo Jesús. Así que busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Busca la presencia del Espíritu Santo. Santo Jesús, gracias por tu presencia. Quiero terminar allí en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Hay una necesidad en una persona tocada por Dios. Necesita adorar. Hay una necesidad de adorar. Yo no entiendo cómo una persona se puede quedar hoy domingo acostado allí en su cama sabiendo que estamos adorando a Dios en el templo. Pero hay gente que lo hace. Hay personas que, sabiendo que hoy era el día del Señor, que debería estar levantando sus manos, deciden por quedarse comiéndose un tamal acostaditos allí en la cama. ¿Cómo se puede estar tranquilo en este momento en esa casa? ¿Cómo se puede vivir esta mañana sin sabiendo que en este momento están adorando a Dios y yo estoy acá como una marmota en la casa? ¿Ah? ¿Cómo una persona puede hacer eso? Porque no hay pasión. Porque a él no se le ha revelado Dios. Porque no hay nada de Dios dentro de él. Él es un religioso simpatizante que va cuando puede, cuando quiere y si no llueve. Pero cuando usted es un tocado por Dios, Jesús dijo: en los negocios de mi Padre debo estar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero terminar allí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Déjeme terminar acá en el versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. La historia del Gadareno. Un hombre que tenía su morada en los sepulcros, vivía en los cementerios, se rompía la cabeza él mismo con piedras. Su familia y su gente lo habían querido ayudar muchas veces, lo amarraban con cadenas y con grillos y rompía las cadenas. Tenía un espíritu inmundo que él mismo se identifica como legión, que significa 6,000 demonios dentro de él. Una legión son 6,000 demonios dentro de él. Así que lo habían enloquecido para siempre. ¿Cree usted que ese hombre tenía alguna oportunidad? Nada. No hay plata, no hay oro, no hay familia, no hay nadie que pueda hacer algo por ese hombre. Cuando hay un espíritu inmundo, cuando hay una potestad demoníaca, no hay nada que puedas hacer por esa persona. No se puede ayudar de alguna o de ninguna forma. Dice la Biblia que Jesús arrimó a las playas de aquella región de los Gadarenos específica y exclusivamente por este hombre. Solo Jesús estuvo
en la playa, nunca entró a la tierra de los Gadarenos, solo llegó, arribó, se paró allí en esa playa. Y dice que cuando se para sobre la playa, dice que viene al encuentro de los sepulcros un hombre que tiene un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo o ese hombre viene corriendo y se postra ante los pies de Jesús. Y el demonio comienza a decir: te conjuro por Dios que no me atormentes. Como la presencia de Jesús atormentaba a ese demonio. Así que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Bueno, ustedes ya conocen la historia, cómo termina la liberación de este hombre. Los demonios saliendo de él, metiéndose en un hato de 2000 marranos y haciéndolos despeñar por un despeñadero, y se mataron todos. Este hombre queda libre de esa legión de demonios, de espíritus inmundos. Estaba libre. Por primera vez había vuelto en sí. Por primera vez reconoció a su hermano, a su primo, a su mamá. Por primera vez se puso ropa porque andaba desnudo. Por primera vez estaba en su juicio cabal, dice la Biblia. Pero algo sucede en ese hombre. Algo que fue lo que sucedió en aquel leproso y fue lo que sucede en aquella mujer. Muchas personas, miles de personas fueron liberadas de demonios, pero fueron personas que ayudaron a matar a Jesús en la cruz. Miles de personas fueron liberadas de toda clase de enfermedades, pero eran los que gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué algunas personas de estas, sus vidas fueron transformadas completamente? Y eso es lo que llamamos el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo en su vida. Amén. Este hombre es tocado por Dios y dice el versículo, mire lo que dice el versículo 18. Por favor, ponga cuidado allí en el verso 18. Al entrar él en la barca para regresarse, el que había estado endemoniado le rogaba. Mire la expresión, yo creo que lo subraya allí: rogaba que le dejase estar con él. Era el mismo sentir de David: ruego que me dejen estar todos los días en la presencia de Dios. Esto solamente puede pasar en una persona tocada por Dios, una persona que ha sentido la presencia de Dios, que ha percibido el Espíritu Santo en su vida por primera vez. Este hombre rogaba: ruego que me dejes estar contigo, ruego que me dejen ir a la iglesia. Sabe, una persona me decía: por favor, pastor, por favor, es que estaba tan ocupado, no me pude escribir, pero no me dejes sin mi culto, por favor. Yo dije: vaya, así me toca dejarlo en la oficina allí o no sé dónde, pero así me toca subirlo al altar y sentarlo no sé dónde, pero ese hombre ruega que lo dejen estar en el culto. ¿Ah? Por favor, no me deje perder. ¿Cuántos otros se inscribieron y no vienen y le roban la bendición? Mire, acá hubieron dos que le robaron la bendición a dos personas que llamaron y no tuvieron cupo para venir hoy. Mira, dos sillas. Ellos son culpables de que esa gente hubiera perdido la bendición hoy. Ellos darán cuentas a Dios por eso, porque ellos se inscribieron, se comprometieron y no vinieron. Hay dos personajes, hay que saber quiénes son. Hay que saber quiénes son. Hubieron dos personas que anhelaban estar acá y no pudieron, por ellos dos que no están acá. Y este hombre me decía: por favor, no me dejes sin mi culto, pastor. Por favor, tranquilo, vaya. Así no tengo que pelear contra el mundo entero, no importa, vaya, hermano, vaya. El Señor dijo: al buey que trilla no se le pone bozal. Amén. Este hombre está rogando que lo deje estar con él. ¿Cuál es su concepto como cristiano hacia Jesús? ¿Cuál es su posición? ¿Qué sentimientos tiene usted hacia Dios? Porque es una necesidad. Cuando uno es tocado por Dios hay una necesidad. Hay momentos donde me ha costado y no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. ¿Y sabe por qué? Porque necesito orar. Es una necesidad de levantarme. No puedo dormir y seguro que me va a amanecer despierto. No puedo. Y me tengo que levantar a la hora que sea y me arrodillar. Papá, aquí estoy en su presencia. Te necesito para vivir. Te necesito. Colócate de pie, por favor. Ponte de pie.
Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ya era libre, hermano, ¿qué más quiere? Ya se le sacaron los 6,000 demonios, ¿qué quieres más? No, es que ya no quiero liberación, ya no quiero sanidad, ya no quiero plata. Yo lo quiero a Él, yo quiero estar con Él, yo quiero a Jesús. Amén. Cuando a usted le pase eso, su vida nunca jamás volverá a ser la misma. Usted fue transformado para siempre. Usted será salvo, usted entrará por las puertas a la nueva Jerusalén. Amén. Porque usted realmente conoció a Dios. Y dice el versículo 19, mira cómo dice allí: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: quiero que seas mi instrumento, porque alguien tocado como tú puedes hacer cosas tan extraordinarias. Y entonces Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue el hombre y comenzó a publicar en Decápolis. Deca es 10, Poli es ciudad, 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fue el evangelista más poderoso de la región de los Gadarenos, un hombre que recorrió 10 ciudades revolucionándolas. Eso hace una persona tocada por Dios, convirtiendo a todo el mundo con su testimonio. Yo era el endemoniado y míreme, y por millares de personas se convertían al cristianismo. Levanta tu mano al Señor.